Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Iniciación Social del Ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, en el marco del contenido teórico Diseño anteproyecto de plantas de layout, de plantas de industrias de procesos. Estamos desarrollando en varios materiales el tema instalaciones normativa para instalar protección contra siniestros en ese tipo de plantas industriales. En este resumen teórico vamos a ver cómo interpretarlas y su aplicación en parte en una segunda parte que es el punto B. Vimos ya aspectos generales en un material sobre los instructivos técnicos que determinaban, ¿verdad?, cómo, dónde encontrarlos en línea, porque es en publicación disponible, abierta, de uso público, cómo descargarlos y, bueno, y cómo interpretar esa secuencia, esos pasos. Luego tuvimos también una interpretación general de los instructivos técnicos, que es la forma en que ellos organizan la reglamentación. También vimos la parte A de cómo se interpretaban esos instructivos técnicos que correspondía a, en particular, al destino industria. Ahora en esta parte B vamos a ver en particular cómo se aplican esos instructivos técnicos para llegar a seleccionar cuáles son los dispositivos de protección y de prevención para este tipo de instalaciones, en el caso de un depósito. Y tenemos también otro material que es cómo se representan códigos de representación de los planos, ¿verdad? Un paneo de cómo se editarían las láminas de los planos. Bueno, habíamos sugerido en primera instancia, ¿verdad?, en materiales anteriores, que es necesario tener presente, ¿verdad?, qué es lo que manejan el IT, el Instructivo Técnico 01, que habla sobre los requisitos administrativos, el Instructivo Técnico 02, que habla sobre los conceptos básicos de seguridad contra incendio, y el Instructivo 3, que hace referencia a la terminología de incendio. Y en el primero, o sea, en el 01, les habíamos mencionado que estaba directamente vinculado a cuáles son los requisitos para gestión y trámites para este tipo de habilitaciones, cuáles son los planos, cuáles son los recaudos, ¿verdad?, que se piden para presentar, que se exigen para presentar ese trámite, para solicitar ese trámite, y luego cuáles eran las normativas internacionales, las 4 normativas internacionales, que si en estos casos, en estos instructivos técnicos, no se encontrara el caso específico que uno está buscando o uno similar, podría recurrir a ellos. Pero que el instructivo técnico 2, que hablaba sobre los conceptos, o sea, explicaba en qué casos y cómo se usarían esos dispositivos y para qué servirían esos dispositivos, y el 3, que habla sobre los términos específicos de incendio, eran 2 materiales que le sugeríamos los tuvieran disponibles cada vez que se hiciera un recorrido, como vamos a hacer en este momento. Vamos a analizar el instructivo técnico 00, básicamente, y el instructivo 12. ¿Por qué vamos a analizar estos dos? Porque es el camino que uno realizaría, o sea, la modalidad, los pasos que uno realizaría si uno quisiera acceder, que es lo que en realidad uno desea cuando está aplicando la reglamentación, acceder a saber si tiene que cumplirla, cuáles son los dispositivos de prevención o de protección pasivos o activos que debería instalar y cuáles son sus condiciones. Entonces, el instructivo 00, como indica acá, lo que hace, realiza a través de tablas una clasificación de las edificaciones que me permiten definir con claridad su destino. Y dentro de ese destino, a su vez, definir una categoría. Por ejemplo, si es de baja o medio o alto riesgo, o como en depósitos, tiene materiales, se considera como incombustibles, o dentro de qué rangos de megajoules es esa carga de fuego que implica un riesgo. Y a partir de allí, entonces, ir a otras tablas
que me permiten conocer entonces, me dan directamente qué medidas de protección sería necesario instalar y a partir de esas medidas ir a los IT correspondientes, que determinan ese dimensionado en altura, en horizontal, en cantidades y demás. Bueno, ¿qué es lo que trae el IT 00, que sería el primero en el que yo ingresaría? Trae 6 tablas y 3 anexos. Estas 6 tablas y de estos 3 anexos, nosotros no vamos a tocar la tabla 3 y la 6. La tabla 3, tampoco el anexo A y ni tampoco el C. La tabla 3 y el anexo A hacen referencia a vivienda colectiva, que no es un tema que se desarrolle en el curso. La tabla 6 hace mención al caso de subsuelos cuyo destino sea diferente o igual sea al destino principal. Por lo tanto, debido a que es difícil, ¿verdad? Puede darse, no sé si difícil es la palabra correcta, podría existir un depósito que estuviera en un subsuelo, o sea que totalmente cerrado, enterrado, semienterrado, pero encerrado, ¿verdad? Con permitir solo acceso al personal y, bueno, algún dispositivo de ingreso de lo que se está depositando, pero, o podía depositarse en los otros niveles y ahí tener un destino diferente, pero no es lo común. Habitualmente se pueden encontrar situaciones, ¿verdad?, que no estén a nivel de piso o por encima del mismo, pero son abiertas o semicubiertas o con una rejilla o una situación de ese tipo. De todas formas, si se encontraran con esa situación, ¿verdad? A partir del aprendizaje de los otros, de cómo se interpretan los otros IT, no habría dificultad creemos que no habría dificultad para comprender este y aplicarlo. Y el C, el anexo C, hace referencia, acá en esta imagen, ¿verdad?, que les muestro, es parte de las imágenes que trae el anexo C, hace referencia directamente a los trámites que son necesarios, más que a los trámites que son necesarios, cómo se presentaría el trámite según el destino o los destinos, si tengo más de uno, que yo tengo en ese solar o en ese padrón. Una vez que eso sí lo vamos a ver, que yo defino claramente que esta edificación le corresponde un destino determinado llamado A y a la otra un destino determinado llamado B, y defino qué área tiene cada uno de ellos y cuál es su separación, si es una separación de riesgo o no, sean 2, sean 3, sean 4, ¿verdad? Lo que me dice este anexo es cómo se presentaría el trámite, si se presentaría un trámite y que ese trámite estuviera con destino A o con destino B, o se presentaría cada uno, 2 trámites o 3 trámites, de acuerdo a todas esas consideraciones o parte de esas consideraciones que les mencioné. Eso lo vamos a ver en gestión y trámites, por lo tanto, no lo mencionamos ahora. Es importante, antes de continuar, tener presente que en todos los destinos, excepto en vivienda individual, es necesario aplicar la normativa, porque siempre se van a pedir, aunque sean condiciones mínimas, de dispositivos de prevención y medidas o dispositivos de pasivos o activos de protección. Y lo otro es también recordar que se aplica tanto a privado como a instancias públicas. Bien, ¿qué conceptos tengo que conocer o tener o poder interpretar antes de ingresar a las tablas que traen el IT 00 y las tablas que trae el instructivo 12, que me van a permitir definir esos dispositivos, saber qué dispositivos tengo que usar? Es en este anexo que se habla sobre, ¿verdad?, el anexo B, que habla sobre la clasificación de las edificaciones en función, ¿verdad?, en función de las áreas de riesgo, ¿verdad?, con más de un destino, o sea, en aquellos casos que les corresponde destino múltiple. ¿Por qué ¿por qué consideramos destino múltiple? Bueno, porque
es difícil, ¿verdad? Que puede darse, pero es difícil, ¿verdad? Que yo tenga solamente un área considerada un destino de depósito en un área edificada, ¿verdad? Seguramente yo voy a tener en esa área, ¿verdad? Voy a tener, voy a tener otros destinos, como puede ser, por ejemplo, una oficina, como puede ser que tenga no compartimento, o sea, no separación, protección contra el fuego, contra la propagación del fuego, sino tabiques, que pueden ser una rejilla, tabiques de yeso, ¿verdad? Algún compartimento, ¿verdad? Que lo esté separando este destino de oficina del resto, pero forma parte del área total construida, paredes y techo. También puedo llegar a tener, por ejemplo, un servicio higiénico que puede estar dentro de este compartimento, compartimentado también con un hall si tengo alimentos para que no acceder directamente a la zona de alimentos, pero poder tener un servicio higiénico para los que trabajan en ese sector. Puedo llegar a tener también una zona de estacionamiento de carritos o una zona de carga y descarga, además de lo que es mi depósito. En estos casos, los depósitos están considerados, ¿verdad? Depósitos sin fraccionamiento ni producción. Y si bien después vamos a ver que hay alguna excepción, pequeña excepción a eso, pero en principio esa sería la consideración para el destino depósito según el IT 00. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Como mencionábamos, difícilmente voy a tener solamente el depósito. Y esos casos serían entonces destino múltiple, considerados como destino múltiple porque hay más de un destino. Pueden ser destinos, seguramente serán destinos subsidiarios, como menciona acá, o sea, destinos, como les mencioné, que son necesarios o surgen a partir del destino principal que dio lugar al área construida, ¿verdad? A ese destino principal, o muchas veces también a el destino predominante, que sería depósito, si lo estamos considerando, ¿verdad? Dentro del ítem depósito. Destino principal y predominante no es lo mismo. Acá hace una aclaración, ¿verdad? Y ya lo hemos mencionado en otros materiales. El destino principal es aquel que da lugar a esa área edificada y destino predominante es aquel que tiene por su superficie, por su peligrosidad o por su importancia, por la cantidad de personal que trabaja, por el valor tal vez del equipamiento o del material que estoy, el material que estoy depositando, tiene una importancia, ¿verdad?, frente a otros destinos. Bien, entonces, ¿qué pasa con destino múltiple que lo diferencia de destino mixto? Bueno, pasa que yo tengo diferentes destinos, pero puedo identificar uno de ellos, que puede ser el principal, ¿verdad? O no, que es el predominante, o sea, es el que tiene una de esas situaciones que yo les mencioné antes. Y entonces, en función de ese destino principal, se entraría en la tabla o en las tablas y se buscaría entonces cuáles son los dispositivos. Pero en este caso de destinos múltiples, ¿verdad? Lo que se haría cuando se va a dimensionar o a diseñar qué dispositivos se necesitan en los destinos subsidiarios o en los otros destinos, se calcula, se dimensiona según el destino que tiene ese sector. No se calcula en la totalidad y se cuantifica lo mismo que para el resto, ¿verdad?, del local, que es el destino predominante y que puede coincidir con el destino principal. O sea que hay varios destinos. Uno lo puedo reconocer como predominante, que puede ser el que dio origen a ese sector de depósito, o puede ser alguno subsidiario. En función de él se va a la tabla y se busca los dispositivos, pero cuando lo voy a aplicar a los otros destinos que no son, en las áreas de los otros destinos que no son el destino predominante, lo dimensiono no igual que para el sector del destino predominante, sino en función de una oficina, de un servicio higiénico. ¿Por qué? Porque no tendría sentido si yo tengo acá un depósito, ¿verdad?, que tiene materiales, por ejemplo,
combustibles, puede ser, o de alta combustibilidad, como podía ser aceite, pintura, solventes, ¿verdad? Que combustibles también, ¿verdad? Alcoholes, que yo dimensionara la oficina interiormente con esos mismos dispositivos. Sí, la parte exterior para que no haya peligro, pero no la oficina. ¿Qué pasa con, verdad? Acá ya vimos destino predominante, destino subsidiario, ahora vamos a ver, en función de esto, cuál es la diferencia entre destino múltiple y mixto. Destino mixto también hay varios destinos en esa área, en el área edificada, paredes, piso y techo, y pueden haber otros niveles, eh, en la cual no diferencio un destino predominante, sino que hay varios destinos, 2 o más, pero todos tienen una situación igual o muy similar. Entonces, en este caso, si todos son iguales, lo tomo para el que se está desarrollando, y si hay alguno de ellos que tiene una, que está dentro de un rango un poco mayor, ya que se establecen rangos para la peligrosidad, por ejemplo, menores de 300 megajoules entre 300 y 1500, mayores a 1500, si está dentro de esos rangos, entonces tomo aquel que tiene un rango un poco mayor que el resto de peligrosidad o de carga de fuego y hago la distribución, pero la hago en este caso para todos los destinos. En toda el área edificada los cuantifico de la misma forma. Uso la misma separación, ¿verdad? Y los distribuyo con la misma, ¿verdad? Secuencia y cantidad en todos los locales. A diferencia de lo que hacía cuando tenía destinos múltiples, que ahí tomaba los dispositivos del predominante, pero luego en los otros destinos, como seguramente habría una diferencia importante, ¿verdad? De carga de fuego necesaria, hacía una distribución acorde al destino donde los estaba instalando. Bueno, separación de riesgos, la distancia, ¿verdad? Que me permite, una distancia menor o mayor que me permita que haya riesgo por la proximidad que tiene el que tiene mayor carga de fuego según su peligrosidad. Y compartimentaciones cuando hay una división, ¿verdad? Que evita que, si bien esa área de riesgo, esa distancia, implica un riesgo, ese compartimento va a evitar que el riesgo o va a minimizar que el riesgo se dé. En realidad lo debería evitar, ¿no? Bueno, ¿qué considera en este apartado, o sea, a continuación, ¿verdad? En todo este anexo B del IT00. No se caracteriza como destino mixto cuando existe una actividad predominante junto con las subsidiarias, pero las subsidiarias, ¿verdad? O sea, estas áreas no exceden el límite, o sea, son menores a 750 metros cuadrados o el 10% del área total de la edificación, considerando todo. En ese caso no se considera, no se caracteriza como destino mixto. En ese caso se va a considerar como el otro, como destino predominante. Bueno, la otra situación es las aplicaciones. Bueno, acá dice que en destino predominante, bueno, lo que les comenté antes, ¿no? Se va a clasificar de acuerdo a la actividad principal y se va a cuantificar según los locales. Y en el mixto se va a cuantificar según la actividad principal y se va a hacer uniforme la distribución o se va a hacer la misma para todos los sectores. En caso de haber bocas de incendio, se va a dimensionar para la carga de fuego mayor. Y luego da ejemplos en los cuales, por ejemplo, en los cuales menciona como destino predominante para depósito, y bueno, acá menciona algunos de los casos, o parte de los casos que yo le mencioné, que son depósito de venta mayorista, mostrador de ventas, oficinas, sala de reuniones, showroom, pero son todos destinos subsidiarios y entonces se asimila o se caracteriza como depósito. En destino mixto da un ejemplo que no se corresponde, no es con industria, ¿verdad? Que es un centro religioso. Y en este caso, ¿verdad? Yo voy a hacer una salvedad porque a veces uno en la industria, por ejemplo, en la parte de la elaboración o de la manufactura,
hay un destino, hay un depósito que es lo que se denomina depósito diario, o sea, al inicio del día se lleva, se acerca al lugar un depósito de, por ejemplo, bolsas, palets, terrinas o insumos para la elaboración o la manufactura, y que a lo largo del día, en los diferentes batch, en las diferentes secuencias del día, se van a ir usando. No se está permanentemente trasladándose de un punto a otro para traer esos insumos, sino que a lo largo del día, por eso se llama almacén habitualmente se llama almacén del día, se van usando. Bueno, en ese caso no se considera un depósito, ¿verdad? Se considera que es parte de la elaboración, ¿verdad? Entonces se considera como todo ese sector, incluyendo ese depósito del día, como industria. Bueno, vimos entonces cómo considerar los destinos, y considerarlo mixto, en el caso de mixto, qué elementos tener en cuenta, si considerarlo como predominante y cuál determinar como de predominante y cómo aplicarlo en los diferentes sectores. Ahora, lo otro que es necesario para poder ingresar en las tablas, en algunas tablas, es cómo se calcula el área. El área ya sabemos que se calcula el área total, ¿verdad?, del límite del perímetro interior de esas paredes, o sea, el área de ese pavimento. Bueno, acá lo que agrega es algunos casos en los cuales no se considera. Casos que no se consideran para el cálculo del área. ¿Cómo son? Cobertizos, o sea, galpones que no tienen paredes laterales y que tienen un techo, una cubierta, y que están destinados a la protección, por ejemplo, de herramientas, tanque de agua, piletas, un depósito, ¿verdad?, que yo tengo allí, siempre que el área no supere los 10 metros cuadrados. O sea, que es un depósito, no sé si chico, ¿verdad?, porque depende de la producción y de la planta y de lo que se deposite, pero si miramos el área son un poco más de 3 por 3 o un área de 2 por 5. Y otros casos que no se consideran son cuando se tiene un alero, o sea que debajo de él hay, por ejemplo, una zona de carga y descarga, un destino de ese tipo, o hay un depósito, y el alero, la proyección, la medida de la proyección, o sea, el ancho, no supera los 3 metros. El largo no importa, lo que está importando es este ancho, la proyección que no supere los 3 metros. Si tomamos esta misma imagen y pensamos que esto en lugar de ser un alero, puede ser alero o piso, entrepiso, y también piso, porque acá arriba podemos tener otro depósito o otro destino, entonces en este caso sería una plataforma que puede ser exterior, cubierto, semicubierta, o interior al local. Y bueno, y cumple lo mismo, que no supere los 3 metros. También hace mención, bueno, a otros casos como surtidores, por ejemplo, tanques de agua que no se consideran, depósitos de agua, y muros medianeros. Y lo otro que hace mención es cuando tenemos, por ejemplo, un pasaje, o sea que en ese caso hay una circulación de personal o de mercancía, cuyo ancho no supera los 3 metros, ¿verdad? No se consideran para esta dimensionado, para lo del área, y tampoco se consideran, como dice en el punto H, cuando este ancho de 3 metros, que no lo dice el H, pero lo dice el C, tiene una cubierta que en su altura, la altura, ¿verdad?, de altura mayor a el lado menor. O sea que este ancho que no podía superar los 3 metros, que es el ancho menor, la altura, ¿verdad?, tiene que ser mayor a los 3 metros. Y bueno, y por supuesto que lo que va a la mercancía o la situación que se pueda dar no aumente la situación de riesgo. G1 y G2 hace consideraciones para vehículos especiales como para estacionamiento, talleres de vehículos, y la otra situación es lo que se considera para la altura. Vimos el área, vimos el destino antes, vimos el área ahora, y ahora vamos a ver la altura. No se considera para la altura, ¿verdad?, aquellas áreas
que son de entrepisos, como por ejemplo acá, de un entrepiso, el área es inferior, es menor a un tercio el área de piso total que tiene este sector donde está el entrepiso. O que el área de piso que lo contiene sea inferior a 250 metros cuadrados. Y de los dos se va a tomar el que sea más exigente si tuviera yo que seleccionar uno u otro. Eso es entonces que no se considera esta altura, sino que se considera la altura total, según habíamos visto antes, de la altura de, si se considera el subsuelo, se considera a partir de este punto que habíamos visto en el IT general, en el material de IT general del análisis de los IT generales. Bien, acá ahora sí, conociendo cómo se calcula el destino, sobre todo principalmente, cómo se consideran los destinos para poderlo definir, porque en la tabla 1 del IT00, que es lo primero que yo tendría que hacer, ingresar por allí, ¿verdad? En la segunda columna me va a indicar el destino, y ese destino es el técnico quien lo va a conocer. Lo que hace la normativa, la reglamentación, es que le asigna una letra y luego le asigna una categoría a esa letra según el grado de peligrosidad, y también da ejemplos, que dice que no son exhaustivos, o sea, estos ejemplos, ¿verdad?, es una idea para ver qué es lo que hace referencia, por ejemplo, cuando tenemos un depósito de materiales incombustibles o en alguna de estas 4 categorías, J2, 3 o 4, baja, media o alta carga. Y acá, en lugar de dar ejemplos, como en otro caso, por ejemplo, que muebles, fábricas de papel, metales, relojes, loza, acá lo que indica es la carga de fuego, ¿verdad? Indica hasta o entre qué valores de carga de fuego en megajoules se va a considerar bajo riesgo, medio o alto. Bien, entonces, una vez que si yo tengo definido, porque definí qué tipo de depósito tengo, si es un depósito de explosivos, de materiales peligrosos, L3, o es un depósito particular, que es el M2 para líquidos, gases inflamables y combustibles, ¿verdad? Que entonces los estoy almacenando. O es un depósito J, que es el caso de sin proceso industrial ni actividades de fraccionamiento, recordando lo que vimos del depósito de día, ¿verdad? En el caso de un sector de la planta, de un destino. Si yo sé entonces que caigo en uno de estos casos, L o M, tengo directamente cuál es, ¿verdad?, la tabla siguiente a la que tengo que ir, que es la tabla, ¿verdad? ¿Cuál es la tabla? A la tabla siguiente, que es la 5, a cuál tengo que ingresar. Si estoy en el caso J y sé que corresponde mi planta a una de estas cargas de fuego, directamente lo que puedo hacer es ingresar, ¿verdad? Ingresar a la tabla 4, que es esta tabla que indica áreas menores a 750 metros cuadrados y alturas menores a 12 metros. Yo, antes de seguir con la tabla 4, voy a mostrarles la consideración para depósitos que indica la nota 9, en la cual dice que en los depósitos donde existan áreas con actividades de fraccionamiento, ¿se acuerdan que el J era sin actividades de fraccionamiento? Pero si hay depósitos con actividades de fraccionamiento, en la medida que ese fraccionamiento, o sea, esa operación o esa etapa ocupe menos del 10% del área total de la planta del depósito o 200 metros cuadrados, y no aumente el riesgo, se va a mantener la categoría de depósito, ¿verdad? No pasaría a ser industria. Repito, un 10% del área de piso, ese fraccionamiento de todo el depósito, o menos de 200 metros cuadrados. Ese fraccionamiento, o sea, esa etapa de fraccionamiento. Bien, yo sé entonces, puedo entrar en la tabla 4, si sé cuál es mi carga de fuego para mi depósito, ¿verdad? J,
Y acá lo que tengo es que en el caso de J me define un solo caso, me define depósitos con alta carga de fuego, o sea que eran, ¿verdad? Si volvemos hacia atrás para observarlo, eran aquellos que tenían, ¿verdad? 1201 en realidad, en adelante, megajoules. Y entonces, y a su vez, tienen entre 400 metros cuadrados y 750 metros cuadrados destinados a ese depósito. Bueno, acá, ¿qué es lo que tiene? Bueno, acá indica la letra que da el grupo, la categoría según el destino que se vio en la tabla anterior. Acá indica consideraciones, como acabamos de ver en el caso del depósito, y luego en las columnas, las medidas a agregar. Cuando hay un color gris es que no se tiene que aplicar. Cuando hay, como en este caso, todo señalado, vieron acá depósitos que está todo marcado con una cruz, quiere decir que hay que aplicar en todos los casos. El 1 es recomendado para edificaciones existentes o que existentes y que se van a construir, o sea, se va a hacer una reforma, por ejemplo, porque va a cambiar, por ejemplo, su riesgo. El 2 es según lo que exige la tabla 5, o sea, en estos dos casos, en detección de incendio y alarma de incendio, tengo que ir a la tabla 5, que es para los casos mayores a 750 metros cuadrados, o sea, es un caso más general. Y luego, cuando me menciona 1 y 3, 1 es que se tiene que cumplir para todo, pero además hay que sumarle que siempre la edificación tenga más de un piso, o sea, más de un nivel de piso. Bien, si es este caso, yo ya sé qué es lo que tengo que aplicar. Si no es este caso, ¿verdad? Porque estoy con un área mayor o con mayor altura, o como dice acá, no entro dentro de este rango de 400 a 750 y alturas menores a 12 metros, entonces, o estoy dentro de estos dos rangos, ¿verdad? Tengo que analizarlo, paso a la tabla 5. La tabla 5, ¿verdad? La primera es, la tabla 5 empieza desde vivienda y continúa, ¿verdad? De industria, todos los casos, y llega al J, ¿verdad? En diferentes páginas, que tiene J1 en combustibles y luego los 3 casos, bajo, media y alta peligrosidad. O sea, hay 4 tablas de este tipo J. Y acá a la derecha, a la izquierda, perdón, yo les escribí el número del instructivo técnico que haría referencia, ¿verdad? Que se referiría, que tendría datos de todos estos casos, o de cada uno de estos casos. Esto la norma no lo trae, yo se los pongo para empezar a familiarizarnos con qué casos son los que tengo que tener en cuenta. Y bueno, acá para los casos que eran detección de incendio y alarma de incendio, que eran los anteriores, cuando me mencionaba que eran determinadas alturas, bueno, yo acá vengo, eran alturas, ¿verdad?, menores a 12 metros, quiere decir que no tendría que cumplir nada, en este caso, ¿verdad? Y sí tengo que cumplir, ¿verdad?, en los casos en que esté entre 12 y 23, entre 23 y 30, o menores la altura a 30 metros. La altura, perdón, mayor a 30 metros. Bien, acá tenemos entonces los diferentes casos que según las alturas, que ya vimos cómo se miden, tendríamos que considerar, y lo que está nuevamente entre paréntesis es lo que me está indicando acá como notas específicas o como notas generales. Bueno, entonces yo tengo materiales incombustibles, que hay menos, ¿verdad? Hay menos dispositivos. Tengo después baja carga de fuego, que ya, si ustedes pueden proporcionar una imagen y otra y ver la cantidad de ítems, ya son más los ítems con baja carga de fuego, porque era menores a 300. Luego tenemos, ¿verdad?, que hace una consideración que dice, en notas generales,
que cualquier tipo de destino con depósito a cielo abierto de materiales combustibles, J2, J3 o J4, o sea, media, baja, media o alta, a su vez tiene que cumplir con estos ítems, ¿verdad? Da distancias para los extintores, dice, ¿verdad?, cómo sería determinadas construcciones, las bombas, o sea, esto es aplicar estos datos que tenemos aquí y recurrir a terminología o al IT2 si tuviéramos alguna duda de a qué se está refiriendo. Luego tenemos de media, que también hace una serie de consideraciones, y por último tenemos de alta carga de fuego. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo no puedo reconocer, ¿verdad? No puedo reconocer cuál es la carga de fuego, no conozco cuál es la carga de fuego que tiene mi industria, o si corresponden materiales incombustibles, pero principalmente cuál es la carga de fuego, o no lo puedo asimilar a ninguno de estos, o tengo dudas si realmente, y quiero verificarlo, si realmente se corresponde con esto que yo estoy suponiendo o creo que tengo los datos. En ese caso, antes de ingresar en esas tablas, ¿verdad?, que ya me dan qué dispositivos tengo que aplicar directamente, la tabla 4 y la tabla 5 del IT 00, tengo que ir al IT 12 para hacer, como dice acá, el cálculo de la carga de fuego. Y acá tengo determinados anexos que son los que yo voy a tener que ingresar, ¿verdad?, en alguno de ellos o en algunos de ellos para hacer el cálculo de megajoules de la carga de fuego de mi sector, de mi destino de depósito o de otros que tenga subsidiarios. Entonces, aquí en este punteo que trae inicial, lo que me indica es en el punto 4 que para depósitos, o sea, el grupo definido como J, con la categoría J, con el grupo J, me dice que tengo que recurrir al anexo C o al anexo D, que es general para todos, el anexo D. El anexo C, acá, esto que menciona, vamos a explicarlo. Lo que dice es que se consideran módulos para el cálculo de depósito máximos de 1000 metros cuadrados de área de piso. Entonces yo tengo dos módulos, ¿verdad?, que no supera cada uno de ellos los 1000 metros cuadrados de piso. Y la carga de fuego se toma como la media entre esas dos que yo calculé. Ahora, si los módulos, tengo dos módulos o más, tengo 3, 4 módulos de depósito, pero estoy depositando diferentes productos o diferentes materiales y tienen distinta carga de fuego. Y recordemos que también, como implica que también está relacionado los soportes que yo voy a tener, así como no es lo mismo tener un palet de madera, por ejemplo, ¿verdad?, que tener otro tipo de estructura o de soporte para ese depósito. También importan los materiales de la estructura de la construcción, o un entrepiso, ¿verdad? Si yo tengo ese entrepiso, ¿de qué material es? ¿Cómo es su carga de fuego? Entonces, en este caso, hace referencia, ¿verdad?, a esos módulos que yo tengo. Y me dice, tenés dos módulos o más, pero cada uno de ellos en área de piso no supera los 1000 metros cuadrados. Bueno, se hace un promedio. Ahora, si cada uno de esos módulos, ¿verdad? Si la carga de fuego, si hay módulos mayores de 1000 metros cuadrados, entonces ahí hay un módulo o todos mayores a 1000 metros cuadrados, entonces serán utilizados, pueden ser utilizados cuando el espacio analizado tenga materiales combustibles con poderes caloríficos semejantes y uniformemente distribuidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio yo puedo usar ese espacio común de área de piso si tiene materiales combustibles con poder calorífico semejante. No importa cuál sea, puede ser alto, pero es semejante, o sea, está dentro, ¿verdad?, de estos rangos. Y a su vez no se distribuyen en un sector de la zona de depósito del área, sino que se distribuyen uniformemente. Bien. Lo otro que dice acá es lo del almacén del día, ¿verdad?, que ya les mencioné, a considerar. Bueno, entonces,
yo voy a hacer el ingreso, como decía antes, ¿verdad? Al anexo C, tengo en cuenta estas consideraciones y digo, bueno, quiero saber cuál es mi carga de fuego para ver dentro de qué riesgo estoy. Entonces voy en el IT12, sigo en el IT12, voy al anexo C. Y el anexo C lo que me trae es, me da que la carga de fuego se va a calcularse haciendo la sumatoria del volumen total de cada componente. I es el componente, B es el volumen de cada componente, teniendo en cuenta el área de almacenamiento real, el área, no el volumen, el área utilizada para el depósito. Y en este caso es el área real, o sea, excluye los pasillos, las zonas de circulación, ¿verdad? Pasillos, zonas de circulación, áreas de maniobra, por ejemplo, descanso de carritos, o sea, todo donde tengo el área de, donde tengo toda la zona de depósito, de acuerdo a cómo lo había considerado antes, si era mixto o si era predominante, ¿verdad? En este caso le tengo que sumar que voy a considerar solamente el área, entonces es el área de piso, y ahí yo les digo que no tiene sentido descontar lo que es la estructura, los apoyos de la estructura si tienen un rack, porque es mínima la diferencia, ¿verdad? Y calculo esa área que le llama área real, ¿verdad? Que corresponde a, perdón, el volumen, ¿verdad? Que corresponde, que tiene en cuenta el área de almacenamiento. O sea, es el área, ¿verdad? Por la altura que voy a tener en ese almacenamiento. Es la altura del almacenamiento, o sea, es la altura del depósito. Luego tengo que poder calorífico y el área total del depósito. Ahí sí, el área total del depósito incluye todo, los pasillos, las áreas de maniobra y demás. Pero el poder calorífico lo voy a tener en una serie de tablas que vienen a continuación, ¿verdad? Vieron que acá dice área total del depósito. Se los dejé para que vieran, ¿verdad? Me pareció interesante que ustedes vieran que viene a continuación, por si no tienen el IT12 disponible para verlo. Y acá entonces da una clasificación muy exhaustiva que empieza a considerar, por ejemplo, abonos químicos y después continúa, ¿verdad? Con varios ítems que, déjenme, estoy mirando, ¿verdad? Para decirles, son una página, ¿verdad? Está en la página, inicia en la página 13, y termina en la página 16, o sea, este anexo C inicia en la página 13, que ya se da esa clasificación, y termina en la página 16, o sea, considera teléfonos, tejidos, diferentes tipos de tejido, tapicerías, sacos, refrigerantes, rejillas, depósitos de mercadería en combustible, en palets de madera, estanterías metálicas, cuero, confitería, celulosa, caramelos, carbón, cartón, azufre, barnices, o sea, es muy exhaustivo y si yo no tuviera exactamente lo que estoy buscando, puedo asimilarlo a uno de estos casos. Entonces acá tengo el poder calorífico que está definido por megajoule por metro cúbico, que son 200, y bueno, y acá lo aplico a esta fórmula y me va a dar el poder calorífico y ahí, bueno, veré si es bajo, medio o alto, en este caso de este depósito. Bueno, en el caso de que no lo encontrara y entonces me veo obligado a calcular, a hacer todo el cálculo, ¿verdad? Porque no me da el factor SL, entonces se utiliza esta tabla D que es, como les dije antes, general para todos, porque acá me permite calcular, ¿verdad? En este caso me da el poder calorífico según cada componente. Entonces, bueno, es aplicar esta fórmula que también toma el área y es la sumatoria de la masa total de cada componente. Los componentes vienen acá también en varias tablas, no es solamente esta, inicia acá y continúa, ¿verdad? Las tablas, y luego se multiplica por el poder calorífico específico de ese componente, que bueno, que lo leo
que le corresponden cada una de estas tablas. Bien, una vez que sé ese valor, puedo volver al IT 00 y ahí ingresar entonces, como habíamos visto, en las tablas de J2, J3 o J4, que era la categoría baja para depósito de bajo riesgo, medio o alto. Bueno, ahora para terminar, lo que vamos a considerar es, vamos a mostrar simplemente las tablas que corresponden a el ítem M, que era líquidos o gases inflamables o combustibles, ¿verdad? Y que en estos casos implicaba, ¿verdad? También depósito, era fraccionamiento, elaboración, era transporte, eran todos los pasos, entre ellos un almacenaje. Bueno, y acá entonces tenemos nuevamente todas las opciones de protecciones, y acá establece, ¿verdad? Esos líquidos, ¿verdad? Establece esos líquidos, establece valores de esos líquidos para poder entonces, si los tengo en tanques o los tengo en productos acondicionados o en una plataforma de camiones, o sea, da diferentes casos según también lo que uno esté diseñando o sepa de la forma en que van a transportarse o van a llegar o se van a almacenar. Luego tenemos la M3, que era el caso de una central de comunicaciones y energía, que también puedo tener un almacenaje, y por último era una playa de contenedores que podía llegar a darse en algún destino, playa de contenedores. Y el caso L, no puse la tabla para el caso L, pero si ustedes, bueno, quisieran ver si se aplica o no, recurren al IT 00. Entonces, acá les mostramos nuevamente, ¿verdad?, cuáles son los otros materiales que tienen disponibles: interpretación general, interpretación para industria, interpretación de códigos de representación, aspectos generales, interpretación general de los IT, interpretación específica para industria, códigos de representación de planos, que es de depósito, y en este que es de depósito, cerramos haciendo un paneo, ¿verdad? Diciendo que tengo que tener definido claramente cuál es mi destino. Ingreso en función de ese destino a la tabla 00, a la tabla, perdón, 1 del IT 00, y ahí veo si puedo, si conozco, si estoy dentro de alguno de esos parámetros de materiales incombustibles, baja, media o alta carga de fuego, que eran esos valores hasta 300, 301 a 1200, 1201 en adelante, y con las alturas del local, como vimos que se consideraban. A partir de que tengo el destino y tengo esas cargas, si esas cargas ya las reconozco, porque tengo dos opciones: o tengo un local que el área es menor a 750 metros cuadrados, voy a la tabla 4, si el área es mayor a 750 metros cuadrados y altura libre, voy a la tabla 5. Y ahí veo en la columna, similar a la columna que tengo aquí, ¿verdad? Similar digo porque el listado es mayor, todos los dispositivos que tengo que cumplir. Si no lo tengo, ahí tengo que ir a calcular la carga de fuego, y la carga de fuego, la carga de riesgo, la carga de fuego se calculaba, como vimos en el IT 12, para el caso de depósitos, ingresando en el anexo C o en el anexo D, en el caso de que no tuviera yo tampoco en ese listado especificado, ¿verdad?, no tuviera el coeficiente especificado, entonces, bueno, ingresaría a realizar el otro cálculo a partir del componente, calcularía yo ese factor a partir del componente y de las tablas que me da. Recuerden, lo principal es, y esto es muy importante, es tener bien claro, más allá del uso de las tablas y de las operaciones, es tener bien claro, ¿verdad?, cómo es que se calcula el área y también cómo se determina el destino. Porque a partir del destino es que yo después avanzo con las tablas y el cálculo. Bien, muchas gracias, espero que este material les resulte útil.